Ha causado mucha polémica, sobre todo porque el tema es nuevo en cuanto a la aprobación del Senado de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso PANAUD. Si usted tiene un celular, en los próximos meses, si tiene 2 años, si ya tiene su línea, tendrá 2 años para pues actualizar sus datos, sobre todo los datos biométricos, que es el iris, entre otros datos que tendrán las compañías telefónicas. Las personas que vayan a contratar un teléfono celular nuevo, sus datos tendrán que actualizarse, tendrán que darse por primera vez. ¿Qué va a pasar con los datos? ¿Qué va a pasar con las telecomunicaciones? Y precisamente para disipar todas estas dudas, agradezco esta noche a Michelle Hernández, quien es abogado especialista en telecomunicaciones y regulación. Un gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. De inicio, tendríamos que espantarnos, preocuparnos, porque este enorme padrón de más de 120 millones de usuarios de telefonía celular, ¿hacia dónde se va a ir toda esa información? ¿Es adecuado lo que se aprobó, el famoso PANAUD, o cómo lo observas tú? Mira, a mí me parece que sí hay un motivo para preocuparnos con esta iniciativa que ya está aprobada y que está a punto de entrar en vigor, porque precisamente, digo, hay muchas aristas de donde podemos abordar esto, pero voy a empezar por la que mencionas tú, que es el tema de los datos, ¿no? Una base de datos de prácticamente toda la población, quizás el 80% de la población, que en total suman alrededor de 120 millones de líneas de telefonía. Pues es una base de datos sin precedentes, es una base de datos que además, como decías tú, traerá datos biométricos de todos los que somos usuarios de algún equipo de telefonía móvil y cuyo resguardo se dejaría ahora al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tendría que estar compartiendo todos estos datos con las autoridades en materia de seguridad. La verdad es que a mí me parece que este cúmulo de datos, pues sí representa un activo muy, muy atractivo para, pues precisamente la gente que está buscando aprovecharse de la información de la gente y cometer delitos, ¿no? Lejos del objetivo que tendríamos que estar esperando por parte de las autoridades, pues le están poniendo en bandeja de plata una base de datos a este tipo de personas que buscan aprovecharse de ello, ¿no? Sin duda, el problema de las líneas telefónicas, sobre todo de este tipo, las móviles, hace falta en el sentido de que muchos robos, muchas extorsiones se cometen a través de una línea móvil. Sin embargo, está el otro punto que tú bien acabas de mencionar. Si bien antes estaba el nombre, la dirección que uno da de alta cuando tiene su línea telefónica. Ahora estos datos que son las huellas dactilares, el iris, imagínate la información que es más delicada, y cuando vemos fraudes cibernéticos, cuando tenemos antecedentes que el padrón a veces se lo han robado y lo andan vendiendo para diversas causas, pues sí es una información muy, muy delicada. Ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno para proteger precisamente o garantizar que pues prácticamente esté en una caja blindada, en una caja fuerte, ese enorme padrón, o más bien el IFETEL, que sería el responsable de tener toda esa base de datos? Uy, de entrada representaría, si es que esto se llega a materializar, inversiones muy, muy fuertes por parte no solo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por parte de los concesionarios autorizados, que son las empresas que nos prestan a nosotros el servicio de telefonía, porque finalmente, pues en ese punto, en los puntos de venta de estas empresas, es donde se tendrían que estar recopilando estos datos, ¿no? Y luego esos datos estar siendo cargados a esta base de datos que tendría que administrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que además tendría que ser una base de datos interoperable con todas las autoridades en materia de seguridad. Más allá de esta pregunta de qué tendrían que hacer, yo diría
pues nos deberíamos de regresar un paso atrás y deberíamos de decir, esta base de datos ni siquiera tiene razón de existir, porque se argumenta que con esto va a disminuir la comisión de delitos, pero la verdad es que ya pasamos por ahí. No hay evidencia de que una base de datos de esta naturaleza genere la reducción de delitos. Por el contrario, cuando la tuvimos entre 2009 y 2010, aumentaron los delitos de extorsión. Precisamente muchos de estos alimentados por una base de datos que, como dices, se filtró y era muy fácil de filtrar. Ahora, yo te diría, pues imagínate, si a empresas como Facebook y estos grandes gigantes tecnológicos son susceptibles a ataques que vulneren esta información y que finalmente caiga en manos no deseadas, pues ¿qué podemos esperar nosotros de una base de datos tan atractiva precisamente para hacer esto y para robar la identidad, por ejemplo, de la gente, ¿no? La verdad es que no tiene sentido, yo creo que no tiene razón de ser y no deberíamos de estar discutiendo qué tienen que hacer las autoridades para resguardarlo, ni siquiera deberían de ponernos en esa situación de riesgo a nosotros como ciudadanos. Por otro lado, también puede utilizarse esta enorme base de datos para espionaje en favor de la autoridad que controla precisamente la información. Sin duda, sin duda. La verdad es que aquí este punto que tocas es fundamental porque se habla primero de que con esta base de datos se va, como te decía, a reducir la comisión de delitos como extorsión, ¿no? Y no hay evidencia y en las discusiones tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores no pudieron argumentar los diputados ni los senadores la manera o este nexo causal entre tener esta base de datos y la reducción de delitos, ¿no? Entonces, si no hay una, digamos, causalidad demostrada de que esto va a ayudar a reducir delitos, pues a mí me parece que la lógica es otra. Y si a esto le sumamos lo que hemos estado viendo, por ejemplo, hoy el país revelaba que este gobierno durante los últimos 2 años ha adquirido software y equipos y tecnologías que precisamente tienen la intención de espionaje masivo, ¿no? Particularmente se lo atribuyen a la Fiscalía General de la República. Entonces, estar generando todos estos puntos de acumulación de datos, de acumulación de información, a mí me parece que sin duda obedece más bien a una lógica de control y de tener perfectamente ubicadas a las personas y las conductas que realizan, y eso es algo que pues no es inaceptable para un gobierno democrático. Por lo pronto, al ser ya aprobada en la Cámara Alta como usuario de telefonía móvil, pues tenemos que regir y actualizar estos datos, ¿verdad? Ya no nos queda de otra y se tiene que hacer. Yo creo que sí nos queda de otra. De entrada, tenemos todavía la posibilidad de ampararnos como usuarios. También hay algunas organizaciones de la sociedad civil que ya están planteando esto y ya están planteando también la promoción de amparos y abrirlo un poco a la ciudadanía. Incluso también la propia senadora Xóchitl Gálvez, que también hay que reconocer que ella inicialmente proponía esta medida y después tuvo que aceptar que era desproporcionada y entonces estuvo en contra. Ahora ella misma ya ha anunciado que a partir de la publicación de estas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pondrá a disposición de la gente que quiera sumarse, pues un modelo precisamente para acudir a esta figura del amparo, que además yo desde ahora te digo, Julio, que tiene muchas posibilidades de prosperar porque la desproporcionalidad de esta medida y la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a las comunicaciones y como el derecho a la privacidad es evidente en una medida de esta naturaleza y no hay razón para su existencia. Pues muchísimas gracias a Michelle Hernández, abogado especialista en telecomunicaciones y regulación. Se aprobó y vamos a ver el avance precisamente de los efectos que tendrá este enorme padrón de datos. Un gusto en saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio, buenas noches.